Hola. A ver, si nos paramos a pensar, ¿qué es la historia? Parece una pregunta súper sencilla, ¿verdad? Pero la palabra en sí, bueno, esconde una dualidad bastante profunda. Hoy vamos a meternos de lleno en esos dos significados y a ver por qué, de verdad, entender la diferencia lo cambia todo, cambia por completo cómo vemos el pasado. Y esa es la pregunta clave. Pensemos un momento. Cuando alguien dice la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A los hechos? ¿A lo que pasó de verdad? ¿O al libro que tiene en las manos? Pues esa pequeña pero importantísima ambigüedad es justo el punto de partida de todo lo que vamos a ver hoy. Bien, ¿y cómo vamos a aclarar esto? Pues mira, este es el plan. Primero vamos a definir bien el problema. Luego presentaremos dos conceptos latinos que son clave para todo esto. Res gestae, que es como el pasado en acción, y rerum gestarum, que es la construcción del relato sobre ese pasado. Nos meteremos con cada uno y al final veremos por qué esta distinción es tan importante. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. ¿Cuál es el problema exactamente con la palabra historia? Pues aquí está el meollo de la cuestión. Usamos la misma palabra para dos cosas que no son lo mismo. Por un lado están los acontecimientos, lo que pasó de verdad, ¿no? Y por otro están los libros, los documentales, o sea, los relatos que creamos sobre esos acontecimientos. Es el evento y el estudio del evento. Y a los dos los llamamos historia. De ahí viene toda la confusión. Y lo curioso de esto es que historia es lo que se llama un concepto oblicuo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a diferencia de una palabra como carbono, que tiene una definición súper clara y directa, no existe la historia así, en abstracto. Siempre es la historia de algo. La historia de un país, la historia de la filosofía, la historia de la tecnología, siempre necesita un apellido, por así decirlo. Necesita un sujeto para tener sentido. Entonces, ¿cómo salimos de este embrollo? Bueno, pues por suerte para nosotros el latín nos echa una mano. Hay dos términos muy precisos que nos van a ayudar a separar estas dos ideas y a entenderlo todo mucho mejor. El primer término es res gestae, que literalmente significa las cosas que ocurrieron. Hay que pensar en esto como la materia prima del pasado, en bruto. Es el flujo constante de acciones, decisiones, consecuencias, todo lo que pasó, sin filtros. Todo, absolutamente todo lo que sucedió, aunque no tengamos ni un solo papel que lo demuestre. Y ahora, la otra cara de la moneda, rerum gestarum. Ojo, porque aunque la traducción literal se parece, el significado es totalmente distinto. Esto ya no es el pasado en sí, sino el estudio del pasado. Es el trabajo del historiador, ¿no? Es coger esas res gestae, esa materia prima, y seleccionar, analizar y construir un relato, una narrativa que le dé sentido a todo. Vale, pues vamos a meternos un poco más a fondo con res gesta, porque es importante entender que el pasado no es una lista de fechas y nombres en un libro, para nada. Es algo mucho más dinámico, está todo conectado y de alguna manera sigue vivo. Fijémonos en esto. Las res gesta no son puntos aislados en una línea de tiempo. Son más bien como una red gigantesca de acciones humanas, o si se prefiere, como un río. Cada suceso genera ondas, consecuencias que siguen avanzando. Y todo esto es el resultado de un montón de planes e intenciones, que muchas veces chocan entre sí, y de esa colisión sale la realidad. Así que la idea clave aquí es esta. Los hechos del pasado no están muertos y enterrados. ¿Qué va? No son agua pasada. Están, como dice la famosa expresión latina, in medias res, o sea, en medio del meollo. La Revolución Francesa no es solo algo que pasó en 1789. Sus consecuencias, los derechos, la política, la forma en que vemos la sociedad, todo eso sigue súper vivo hoy en día. Y esta idea es fundamental. El foco de las reses gestas no son los eventos puntuales, sino las grandes transformaciones de las sociedades. De lo que se trata es de entender el cambio, pero también lo que permanece a lo largo del tiempo. Es, en definitiva, la historia de la humanidad siempre en movimiento. Perfecto, ya tenemos clara la materia prima. Ahora vamos a ver cómo se cocina con ella. Hablemos de rerum gestarum, de ese trabajo activo de construir la historia. Es que hacer historia no es como encontrar un tesoro escondido, un relato que ya estaba ahí esperando. No, es un proceso de construcción, paso a paso. Se empieza con lo que tenemos hoy, los vestigios, los documentos, los relatos, lo que ha sobrevivido. Luego viene la selección, decidir qué es importante y qué no. Después, el análisis, buscar las conexiones. Y por último, la construcción. Montar una narrativa, una explicación que tenga sentido. Y claro, esto nos lleva a un debate muy interesante. Hay quien piensa que el trabajo del historiador es casi como meterse en la cabeza de los personajes históricos, entender qué querían hacer. Pero hay otra visión, quizá más amplia, que dice que no, que lo importante no es la intención de una persona, sino analizar toda la red de acciones y consecuencias.
Un sistema que, casi siempre, es mucho más grande que los planes de un solo individuo. Vale, y llegados a este punto, la pregunta es, ¿por qué hemos dado toda esta vuelta? ¿Por qué es tan importante esta distinción entre res gestae y rerum gestarum? Pues porque cuando juntamos las dos piezas del puzzle, la forma de entender la historia cambia radicalmente. El filósofo Hegel lo clavó. Dijo que, aunque son dos cosas distintas, forman una unidad inseparable. Es lógico, ¿no? No puedes tener un relato, la rerum gestarum, si no han pasado cosas, la res gestae. Pero a la vez, la única forma que tenemos de acercarnos a esas cosas que pasaron es a través de los relatos que construimos. Y aquí viene la gran revelación, el punto clave de todo esto. La gente que vivió los acontecimientos en su momento estaba metida en el fango, in media res, sin poder ver la foto completa. Pero el historiador, que llega después, tiene una ventaja, la perspectiva del tiempo. Puede ver las conexiones, las consecuencias que nadie planeó. Puede entender todo el proceso a una escala que para los protagonistas era simplemente imposible. Así que, resumiendo, la historia, la disciplina, no es un espejo que se limita a reflejar el pasado sin más. Es mucho más que eso. Es una lente que enfoca, que selecciona, que moldea activamente cómo vemos ese pasado. Es una construcción. Los historiadores no descubren el pasado, sino que construyen nuestra forma de entenderlo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es imposible de evitar. Si la historia es una construcción, entonces la pregunta es obvia. ¿Quién la construye? ¿Qué relatos se eligen para contar? Y quizá más importante todavía, ¿qué relatos, qué voces se están quedando fuera de esa construcción? Y es justo ahí donde entender qué es la historia se convierte en una herramienta brutal para entender nuestro propio presente.